Televisa del Golfo, porque todos somos uno. Presente. En esta ocasión nos encontramos en la parroquia del Espíritu Santo de la colonia Tamaulipas de Tampico para compartirles a todos ustedes una historia que comenzó a principios de los años 50 del siglo pasado. Donde se cuenta que la Virgen de Guadalupe se apareció en el tronco de un árbol, desatando con esto el fervor religioso y dando como resultado la construcción del actual templo católico. Acompáñanos a conocer esta singular e increíble historia. A continuación, aquí en Historias del Puerto. Corría el año de 1953, cuando una mañana del mes de julio comenzó a correr el rumor de que en el tronco de un árbol ubicado en un terreno baldío de las calles Laguna y Alameda de la colonia Tamaulipas había aparecido la imagen de la Virgen de Guadalupe. En pocas horas, todo el vecindario se presentó en el lugar del acontecimiento para ver con sus propios ojos el supuesto milagro en el tronco de aquel flamboyán. A partir de ese momento, numerosos fieles comenzaron a congregarse para venerar a la imagen de la que consideraron que era la Madre de Dios. Aunque en un principio estas manifestaciones espontáneas no fueron bien vistas por las autoridades eclesiásticas, quienes no daban crédito a la aparición, finalmente terminaron cediendo a la convocatoria de la Virgen del Palito, como se le comenzó a llamar. Por lo que, a iniciativa de Monseñor Santiago Martínez, se llevó a cabo la edificación de una pequeña capilla de madera, la cual funcionó hasta el año de 1954 con el rango de capellanía, en la que se oficiaba únicamente la misa dominical. A la par de esto, los habitantes de la colonia comenzaron a realizar rifas y kermeses, logrando conseguir los fondos suficientes para comprar ese terreno. El tema de las apariciones es un tema, como ya lo comentaban, que no es nuevo. Entonces responde a un momento histórico, el caso de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima. Responde a un momento emocional también. Generalmente son niños o gente como Juan Diego, que lo asociamos a un niño, pero es un adulto con características de niño por la cierta inocencia, quizás por el abuso que se da en torno a las comunidades indígenas. Aquí lo importante en aquellos años y en nuestro tiempo, como decía hace rato, es cómo se acepta esta devoción, cómo se va manejando, no solo como a veces se critica para un fin lucrativo, sino formativo. En aquellos años era como que más devoción, hoy hay un poco menos devoción, pero hay que tener cuidado, ¿no? El que no haya tanta devoción en la actualidad no quiere decir que el ser humano no tenga necesidad de enfocar hacia lo religioso o no religioso. No le voy a dar tantas ideas aquí. Cuanto quiere, desea, anhela de lo trascendente. La modesta capilla de madera periódicamente era acondicionada para recibir a un determinado número de personas, pero pronto comenzó a ser insuficiente para dar cabida a todos los fieles que iban semana a semana a escuchar el sermón. Por lo que los vecinos de la colonia Tamaulipas formaron una mesa directiva para realizar algunos eventos con la finalidad de conseguir recursos y poder levantar un templo en ese lugar. Un anhelo que varios años después, a base de esfuerzo y sacrificio, llegaría a concretarse. Pero a pesar de que ya existía una capilla, un sector del vecindario seguía acudiendo a venerar la imagen del árbol que se ubicaba a unos metros de la misma, el cual había quedado prácticamente arrancado de sus raíces por los embates del ciclón Hilda en 1955. Por esos años, el padre Juan Sosa Esquivel,
quien había sido designado para estar al frente de la capilla, tomó una decisión radical. Había que desaparecer el árbol para con ello obligar a las personas a acudir al pequeño templo de madera. Aquí lo importante no es solo el acontecimiento que se da o no se da, sino la respuesta de una comunidad. Ustedes recuerdan actualmente cómo está una imagen en el camellón, en el bulevar en Ciudad Madero. Han pasado los años, han pasado distintas cosas. No es solo que se dé o no se dé una aparición, que eso habría que revisarlo con mucho detalle desde varios aspectos, sino cómo se responde de manera no solo devocional, que es importante, sino lo que sigue la devoción, es decir, cómo aplico yo, si digo tener una devoción hacia los demás, hacia arriba, hacia la divinidad y hacia los que convivo todos los días. Y eso es realmente relevante, es decir, las apariciones tienen que ver con una imagen, sí, con una necesidad también y sobre todo con lo que se busca, se quiere encontrar, desarrollar, compartir. Entonces la Iglesia lo vio como una más de las distintas manifestaciones, llamémoslas así, populares de fe, de devoción, que se dan a veces más, a veces menos en distintos ambientes de la fe. Como esta historia de los años 50, existen muchísimas más aquí en nuestra zona conurbada. No te muevas y sigue descubriendo esta interesante e increíble historia. Hablé con un panadero que ya todos se murieron, un panadero de una panadería del Golfo. Le dije, te regalo un árbol de... Ay, no, pero ¿qué? No, hombre, en la noche yo te ayudo y lo tumbamos fácil. Lo tumbamos en la noche y lo hicimos leña. Me dijo el padre Sosa, dice, yo vengo a hacer la iglesia y ahorita voy a tumbar todas esas, voy a tumbar las casitas esas para hacer una capilla aquí, ahí así, atrás donde está la iglesia esta. Dije, sí, pues usted puede hacer lo que usted quiera, pues usted lo mandó el obispo y punto, lo mandó Corripio Humada, era el obispo entonces aquí, que se querían mucho entre ellos, y yo me hice muy amigo también de él. Y luego tumbó las casitas y yo le conseguí los carpinteros, que ya no me acuerdo los nombres, para que hicieran, y hizo una capilla larga, larguita y amplia, y bancas y todo, arregló bien. Estaba la capilla y él se quedó en una casa, aquí enfrente de la iglesia estaba la casa, una casa de madera, y estaba una llave de agua y había un baño ya. Ya había baño allí, pero no sé si tenía drenaje o no tendría, pero había un baño. Ahí se quedó el padre, ahí se quedaba a dormir. Pues pronto hicieron la capilla y ya bendijo la capilla y luego ya no le gustó allí y la cambió a la esquina de la calle Volantín, en la pura esquina. Allí quedó ya la capilla hasta que se hizo la iglesia. Por esos años, el padre Juan Sosa Esquivel, quien había sido designado para estar al frente de la capilla, tomó una decisión radical. Había que desaparecer el árbol para con ello obligar a las personas a acudir al pequeño templo de madera. Así lo hizo, y con la firme idea de haber hecho lo correcto, una madrugada el árbol fue cortado ante la indignación de aquel grupo de personas que consideraron aquello como algo que iba en contra de su fe. El padre Sosa de alguna manera les hizo entender de esta decisión, y poco a poco, no sin cierta amargura, comenzaron a asistir a la pequeña capilla de madera, la cual fue dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe del Chorrito y bendecida por el obispo de Tampico, Ernesto Corripio Humada, el miércoles 30 de diciembre de 1959. Y sucede que me dijo, oiga maestro, ¿cómo le haremos para quitar a esa gente del palito? Porque en lugar de venir a la iglesia, se van para allá, dice, al palito, y allí echaban limosna y se la robaban los chiquillos, los vagos. No, nunca sacaron un peso de allí. Le dije, ay padre, pues fácil, el palo está todo seco. El palo fácil, yo consigo y en la noche yo les ayudo y les digo y lo podemos, pues hágalo en la noche.
Dije, y no voy a decirle a nadie porque me fusilan. Nos pusimos de acuerdo yo y él, agarramos mentiras piadosas. Y había una viejita que vivía enfrente, había una vecindad. Y yo a esa viejita le daba yo 5 pesos todos los días para que almorzara conmigo. Y me seguía la viejita. Y se le dije, no, y ya fui, yo hablé con un panadero, que ya todos se murieron, un panadero de una panadería del Golfo. Le dije, te regalo un árbol de... No, pero ¿qué? No, hombre, en la noche yo te ayudo y lo tumbamos fácil. Lo tumbamos en la noche y lo hicimos leña. Y la viejita esa venía en la mañana a rezarle a la Virgen. ¡Ay, llegó la viejita! Yo estaba ya con un carro allá bien ocupado. Y yo oía que lloraban y gritaba re feo. Y que salgo a la calle y le dije, señora, pues ¿qué trae? ¿Qué le pasó? Cállese, don Manuel, que este mendigo viejo cortó el árbol y me estaba diciendo a mí, hasta me dolía el alma, pero no podía decirle yo nada, dije, me fusila. Tiempo después, el martes 24 de noviembre de 1964, el mismo obispo de Tampico elevó a categoría de vicaría fija a esta capilla, designando sacerdote al padre Juan Sosa Esquivel, quien, una vez al frente de la capilla, se echó a cuestas junto con un grupo de personas, mediante fiestas, peleas de box y kermeses, la construcción del templo actual. Un año más tarde, gracias a los donativos de importantes familias tampiqueñas, los fondos recaudados de los eventos, la cuota mensual de los fieles de la colonia y una aportación económica del padre Juan Sosa Esquivel, principal realizador de esta obra, es como a mediados del mes de junio de 1965 se inició la construcción del templo católico como vicaría fija dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Finalmente, gracias al esfuerzo del Comité Pro Templo, conformado por vecinos de la colonia, de la mano del ilustre Monseñor Santiago Martínez, del padre Juan Sosa Esquivel y de todas aquellas personas que de una u otra manera dedicaron su esfuerzo y altruismo a la construcción del templo parroquial, el sábado 5 de febrero de 1966 fue consagrado y dedicado al Espíritu Santo por el obispo de Tampico, Ernesto Corripio Ahumada. Dicha ceremonia fue celebrada con todo el esplendor litúrgico, con la participación del coro del Seminario Conciliar de Tampico y en la que asistieron como organistas don Pedro Sosa, el padre Juan Sosa Esquivel y su hermano el señor José Sosa, organista titular del Templo del Espíritu Santo y padre del príncipe de la canción, José José. A pocos metros de este lugar es donde se cuenta que se ubicaba el árbol donde se apareció la Virgen de Guadalupe. ¿Quieres conocer la conclusión de esta increíble historia? Quédate con nosotros aquí en Historias del Puerto. Cito en el maíz, ¿sí? Pues ciertamente eso motiva a la gente a despertar su fe, ¿sí? Que a través de eso se acercó a Dios. Y es válido, porque toda búsqueda es válida cuando se busca a Dios, cuando se busca el bien, ¿sí? Aquí ha llegado gente que dice, padre, yo viví aquí hace 30, 40 años, y me preguntan por el arbolito, ¿sí? Pero haciendo alusión a la imagen. Mira, tengo la experiencia del DF. En el DF yo iba a misa a donde me pedían el 12 de diciembre, en diferentes lugares, a veces en una esquina donde tenían una imagen de la Virgen de Guadalupe, a veces en alguna casa, y recuerdo en especial una casa, era un edificio como de planta baja, sótano, planta baja y 3 pisos, muy enorme, y el sótano era una fábrica de prendas de vestir. Y me subieron hasta el último piso y en un pasillo que estaba cerrado tenían una vitrina, y en medio de la vitrina tenían una cápsula como un huevo más o menos, de esos, más o menos, unos 10 centímetros. Lo abren y había un maíz muy grande, pero se chupó, se secó y al secarse se veía la silueta de la Virgen de Guadalupe. Y me decía la persona que me invitó a celebrar misa, dice, este es nuestro tesoro,
Bueno, es el signo, ¿sí? El signo es un elemento que nos hace presente una realidad ausente. Por eso cuando la gente en algún elemento material, como fue en el Metro de México, que también hay en un charco de agua, aquí el arbolito, en este caso se partió un árbol y quedó la figura, o en el maicito, en el maíz, ¿sí? Pues ciertamente eso motiva a la gente a despertar su fe, ¿sí? Que a través de eso se acercó a Dios. Y es válido, porque toda búsqueda es válida cuando se busca a Dios, cuando se busca el bien, ¿sí? Aquí ha llegado gente que dice, padre, yo viví aquí hace 30, 40 años y me preguntan por el arbolito, ¿sí? Pero haciendo alusión a la imagen, ¿sí? Y gente que se identifica. Hay gente que, una persona me dice, padre, yo vivo en Tancol, pero yo nací aquí, fui acólito de aquí y me gusta venir aquí, independientemente del padre, ¿sí? Pero bueno, es parte de la religiosidad, llamamos religiosidad popular, ¿sí? Pero nosotros como sacerdotes tenemos que ir poco a poco purificando algunos elementos que no son parte o no son aceptables dentro de la doctrina cristiana, ¿verdad? O sea, de repente podemos objetivizar algo o quedarnos en el signo y no nos trasciende, ¿verdad? A eso me refiero. El caso de la Parroquia del Espíritu Santo es un caso que corresponde a la colonia de Tamaulipas y al entorno que estamos cerca, Guadalupe Victoria Golfo, Mainero y otras áreas. Es un lugar fundante de Tampico, es decir, una comunidad que ha ido viendo el desarrollo de la ciudad y puerto de Tampico. Y en el caso concreto de las apariciones que ustedes ya han ido describiendo y platicando, pues es por una parte la necesidad de la gente, la experiencia de fe y el querer compartir lo que esto significa. Por eso cuando inicia esta comunidad originalmente fue denominada Virgen de Guadalupe, después por disposición oficial se le encomendó a esta advocación, y más que advocación, nada menos que al Espíritu Santo. Como ya han escuchado ustedes distintos comentarios, es una historia de fe, una historia de esperanza y sobre todo una historia de humanidad. Todas las religiones de una u otra manera representamos eso lo comentamos con frecuencia con alumnos, con maestros, con los fieles en general. Al felicitarlos a ustedes por este programa también, pues yo quiero unirme a la felicitación a esta comunidad que tiene más de 50 años como parroquia, pero que ya anteriormente era una capilla que se atendía desde acá de la parroquia de Guadalupe del Golfo. A 55 años de haber sido consagrada, la Parroquia del Espíritu Santo, ubicada en la colonia Tamaulipas de Tampico, es sin duda una de las más importantes de nuestra ciudad, por la comunidad que la forma y que a pesar de las adversidades ha mantenido su fe y se ha esforzado por transmitirla a las nuevas generaciones, y por los sacerdotes que la han acompañado a lo largo de más de medio siglo. Pero esta historia no termina aquí. Tiempo después, un carpintero de la colonia confesó haber sido él quien había tallado la imagen de la Virgen en la corteza del tronco de aquel flamboyán. Pero al ver la magnitud de aquella acción, decidió guardar silencio y años después compartió este hecho como una experiencia de su vida. Esta es la historia de un grupo de personas que gracias a su inquebrantable fe vieron en una supuesta aparición la oportunidad de levantar un templo donde pudieran formarse y desarrollarse espiritualmente. Después de conocer esta fascinante historia, usted tiene la mejor opinión.
Lo cierto es que esta supuesta aparición mariana dio como resultado la construcción de este hermoso templo católico ubicado en la colonia Tamaulipas. Yo soy Amalia Ábalos. Miguel Hernández. Y los esperamos en la próxima emisión de Historias del Puerto, donde siempre tenemos una historia que contar. Televisa del Golfo, porque todos somos uno.